Muy buenos días, ¿no? Hoy día domingo, ¿no? Iniciamos este ciclo, ¿no? Este curso iniciamos es el curso de historia. Me presento, soy el docente Oscar Ávila y tendrán conmigo todo a partir de este domingo y los demás a cargo del curso de historia, ¿no? Acá vamos a aprender sobre qué pasó en una parte de historia del Perú, tanto como historia del Perú como historia universal. Eh, a ver, vamos a empezar con la historia de Perú, ¿no? Ah, primero lo primero, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por historia? ¿No? ¿Qué entienden por historia? ¿Por qué digamos, ay, qué aburrido, ¿por qué historia? Esa es la gran incógnita a veces, ¿no? ¿Por qué debemos estudiar historia? ¿Algunos se han preguntado? ¿Alguien se pregunta por qué debemos estudiar historia? ¿No? A ver, por ejemplo, a ver, vamos a mostrar la pantalla. Disculpen, las manos están de pintura. ¿Ya? Ya. Vamos acá a utilizar la pizarra. Para ello, bueno, digamos, este es el curso de historia, ¿no? Primero vamos a empezar con historia de Perú y después con historia universal. Los horarios son, ¿no? De historia del Perú será, bueno, en sí, historia es de 11:20 hasta las 12. 11:20 hasta 12. Y, ¿qué más? Ahí vamos a tener un pequeño receso. Vamos a tener un pequeño receso. Vamos a tener un pequeño receso de 12:20 hasta las 1:40. 12:20 hasta las 1:40. ¿No? Para que vayan, puedan almorzar o bueno, ya ustedes verán, ¿no? Eh, a ver, la gran pregunta, ¿por qué tenemos que estudiar historia? ¿No? A ver, vamos a ponerlo un poco más fuerte. Historia, historia, historia. ¿Alguien puede contestar por qué a veces debemos estudiar historia? ¿No? Alguien se preguntaba a veces por qué debemos estudiar historia, que por qué esto, qué es lo que pasó. Les hago un caso, pues, ¿no? Por ejemplo, ustedes sí se acuerdan, ¿no? Cuando nacieron, ¿no? Claro, ¿cómo no se va a acordar cuando es su día de cumpleaños, ¿no? Es su día de cumpleaños, festejan, algunos están angustiados, ¿no? Algunos están angustiados, pues, ¿no? De celebrar ese día con sus familiares, amigos, aunque sea una reunión virtual, pero están ahí. A ver, ¿qué veces necesitamos acordarnos la fecha? ¿Qué veces necesitamos acordarnos las fechas, no? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué a veces necesitamos, bueno, aprender historia, todo ello? A ver, para no hacerle más traba, ¿no? Digamos, así como nos acordamos la fecha de cumpleaños,
No hemos acordado de todo lo que pasaron nuestros abuelos, ¿no? Abuelos, padres. A ver, estamos acá en este punto. A ver, digamos, ¿no? Los tiempos pasados, presente y un futuro. A ver, nos acordamos, ¿no? A veces nos cuentan la forma de cómo hemos aprendido nuestros primeros pasos, cómo hemos crecido, ¿no? El desarrollo, cuántas veces tu madre se enfermó, ¿no? Por estar embarazada. ¿Qué más podemos deducir? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Algunos de ustedes tienen un familiar que una está embarazada? Si alguno de ustedes tiene un familiar que está embarazada, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Está esperando la fecha hasta que nazca, ¿no? O a veces si esos son los tíos, ¿no? O algún día ustedes eran padres, pues, ¿no? De familia, estarán esperando ¿no? Pero tuvieron ustedes un pasado. A ver, por ejemplo, ¿por qué nos impregna, ¿no? A estudiar historia? Porque estudiamos las cosas que ocurrieron en el pasado, estudiamos las cosas del pasado en el presente para tener un futuro, un buen futuro. En sí eso debería ser el concepto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa acá? ¿No? Estudiamos historia, las cosas hechas del pasado, para, estudiamos en el presente para tener un buen futuro. Pero, ¿realmente hacemos eso? A veces me preguntaba, ¿realmente no? Estudiamos historia para solo solo para, digamos, para pasar. Eso es lo que yo. Eso es lo que a veces yo me pregunto, ¿no? Tanto estudiamos los hechos del pasado, presente, tal vez el futuro, ¿cómo será? Digamos, desde que se impartió, ¿no? El curso, ¿no? Desde que se impartió el curso, en realmente llegamos a estar de acuerdo, ¿no? A veces que siento que cometemos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Realmente, pues, ¿no? Hemos mejorado, ¿no? A veces, por ejemplo, no vemos en películas que de hace tiempo, de hace 10 20 años, que relataban, pues, ¿no? Que en el 2020 íbamos a tener un futuro, ¿no? Con carros voladores, pero ¿qué hicimos el año pasado? Aprendernos la mano a lavar bien las manos. Aprendimos a lavarnos bien las manos. Bueno, tanto hablar de las cosas malas, ¿no? También hemos aprendido las cosas buenas. A convivir más con la familia, ¿no? A saber que por más lujo que tengas, la salud siempre es importante.
que a pesar, pues, no de que puedas tenerlo todo, ¿no? Si no tienes salud, no. Ya. Bueno, para no meterles traba, ¿no? Como le digo, ¿no? Nosotros estamos ahorita, nosotros estamos ya cumpliendo 200 años de independencia, ¿no? Este año cumplimos, el 28 de julio cumplimos 2 años el año del bicentenario, estamos años de la declaración de la independencia del Perú. Declaración, no es que en el 28 de julio de 1821 ya nos liberamos y listo, quedó ahí. Pues no es así. ¿Qué es lo que pasó? Realmente ese día, ¿no? El 28 es donde don José San Martín, ¿no? Alzan un balcón y dicen al Perú es libre desde este momento por la voluntad de su pueblo. Realmente Perú queríamos librarnos de la colonia española, pero todavía siguieron atacando. Todavía siguiendo atacando, atacando y atacando. No, es que ahí ya quedó, ¿no? Y bueno, realmente ya han pasado prácticamente 200 años y pues no, ¿qué es lo que ocurre? Que, que, no sé, bueno, ustedes lo verán en este trayecto si realmente hemos cambiado o estamos en lo mismo. Empezamos con el primer tema del día de hoy. Ah, verdad. A ver, antes voy a también brindar los datos, ¿no? Digamos, eh, ¿no? Digamos, profe, ¿cómo me puedo comunicar con usted para presentar mis actividades? Le dejo mi correo. Ese es mi correo para cuando haga el mic, no el mic, que diga, cuando haga el Google Classroom. Y estos son me pueden encontrar por Facebook, por Instagram, a través de acá. No sé si tienen alguna duda, alguna interrogante. ¿Cómo lo vamos a desarrollar el curso? ¿No? El curso se desarrolla, ¿no? Se desarrolla tema y preguntas, tema y preguntas. ¿Cómo se va, cómo se va a presentar? Usualmente yo trabajo con Google Classroom, ya que es una buena plataforma que me facilita, ¿no? Digamos, que ustedes pueden subir sus archivos y, bueno, ahí el toque revisarlos. En cambio, si, bueno, quieren ustedes mandar WhatsApp, bueno, ahorita con WhatsApp tengo problemas, no voy a mentir, con WhatsApp sí tengo, con esto de la política de privacidad, todas esas cosas. Y pues no, WhatsApp no tanto, no uso WhatsApp, solo uso las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram y el correo. ¿Ya? Trabajo por Google Classroom, ¿no? Digamos, pues el día de hoy no le voy a enviar alguna actividad pendiente. Lo que sí voy a enviar es a partir de ya la otra semana. Y bueno, ojalá nos llevemos bien. A mí me gusta que el alumno participe, que no sea tímido, ¿no? Si alguna respuesta siente que es errónea, normal, ¿no? Como dice, de los errores se aprende, ¿no? Si llegas, digamos, a veces hay problemas por la internet, se te puede entender. A ver, lo vamos a ubicar exactamente, digamos, antes del primer centenario.
Antes del primer centenario de Perú no vamos a fijar, ¿ya? Antes del primer centenario, porque se va a volver a hablar, vuelvo a hablar desde el tiempo, ¿no? Desde que el hombre nació en las cavernas, pasó por el estrecho de Bering y todo hecho, wow. Tendría que hablar del Génesis y todo lo que pasó. A ver, empecemos, ¿no? ¿Ya anotaron? Si anotaron, muy bien, a buena hora. Si no, ya bueno, igual queda grabado. Empecemos. Vamos a ubicar exactamente en los años 1835, 1883 a 1895. ¿Que empieza con qué? Con el segundo militarismo. ¿A qué se debe este segundo militarismo? A ver, como dicen, ¿no? El militarismo, según Jorge Basadre, surge de tres causas principales. Uno, después de una victoria. Otro, después de una derrota. Y tercero, en un momento de crisis o caos social. ¿Qué pasaba en ese entonces, en 1883? ¿Qué pasa exactamente en ese 1883? ¿Qué habíamos tenido? No, no había ya guerra con España. Ah, no había guerra con España. Teníamos, bueno, la primera guerra con... A ver, ¿cómo se puede entender? En ese tiempo, ¿no? Había un país que se nos hizo bien amigo. ¿No saben de qué estoy hablando? ¿De qué país estoy hablando? A ver, ¿qué pasa en ese entonces? Hasta 1872, ¿no? A ver, con ese del país amigo ya tendrían que adivinarlo ustedes, ahí se los digo, ¿no? Hasta 1872 el Perú tuvo el militarismo del primer tipo, después de la victoria de la Guerra de la Independencia y de la guerra con España. Después de la guerra con Chile, ¿no? El Perú tendría el segundo tipo de militarismo, el militarismo después de la derrota. Cuando frente a la desorganización que sufre el país, la que alcanza mayormente a los grupos civiles. El ejército resulta el factor social más poderoso y además los militares de actuación distinguida en la guerra se vuelven los caudillos populares. ¿Qué había, eh, ¿qué había ocurrido? Bueno, digamos, en ese tiempo, ¿no? Estábamos en guerra con Chile. ¿Quién se nos hizo amigo en ese entonces? Acuérdate, ¿quién se nos hizo el que perdió su mar? ¿No? Si te acuerdas, muy bien. Si no, bueno, a analizar un poquito, ¿no? La guerra con Chile produjo caudillos. ¿A quién vamos a hablar? Acá vamos a tocar a dos principales militares. Los generales Iglesias, Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. ¿No? Iglesias fue héroe de la resistencia del Morro Solar en la batalla de San Juan y vencedor en la batalla de San Pablo. Y Cáceres vencedor en Tarapacá. De actuación distinguidas en las batallas de Tacna, San Juan y la de Miraflores. Y héroe de la resistencia en la sierra. ¿No? A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de ellos? A ver, se produjo una lucha interna entre estos dos caudillos, entre el que había firmado la paz con Chile y el que se había mostrado adverso a ella. La victoria estuvo por el segundo. O sea, cuando, digamos, eh, en un desesperado, ¿no? En un momento desesperado, alguien dijo, yo quiero ser presidente.
A ver, ocurrió una guerra entre dos, en la cual, pues no, digamos, había un cierto personaje que quería, pues, no, decir, después de haber dicho quiero ser presidente, de ahí le voy a revelar cómo fue esta historia. Había otro que no, le dijo no, todavía con el poco ejército que me queda podemos defender el Perú. Pero que agarró firmó el contrato y el trato y le dio tierras a Chile. Y eso en ese tiempo, pues no, en ese tiempo Bolivia tenía mar todavía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por perder la batalla contra Chile, Bolivia cede ante aquí, no, ante aquí no. Bolivia cede una parte, su salida al mar. ¿Sí? Bolivia anteriormente sí tenía mar. Ahora actualmente nos burlamos, ¿no? Que la ola, la segunda ola, ¿no? Que surfista boliviano y todas esas cosas. A ver, acá está acá después de la Guerra del Pacífico, en 1879 a 1883, los héroes, ¿no? El recordado Miguel Grau, el recordado Andrés Avelino Cáceres y el presidente, pues, ¿no? Miguel Iglesias, con él empieza lo que es el segundo militarismo. ¿Cómo había ocurrido, a ver, el segundo militarismo? Vamos a ver un poquito de historia, ¿no? A ver, vamos a acordarnos un momento. ¿Por qué? Porque acá puede ser que se produzca algo que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer. Después de la Guerra del Pacífico, ¿no? ¿Cuáles fueron los antecedentes? Estábamos nosotros en ese entonces en el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Llega al poder tras vencer a Nicolás de Piedra en las zonas internas del Partido Civil, apoyado por Manuel Pardo y Lavalle. Dicho partido presentó dos candidatos, no tuvieron competidores. Impulsó las contribuciones particulares, grabó con impuesto a las minas. En 1837, Piérola se sublevaba en Moquegua, ese Piérola siempre. Fue derrotado en la batalla de Yacango, huyendo a Chile. Los pierolistas en Lima tomaron el Huáscar y tras recoger a sus líderes se enfrentaron a los barcos ingleses Shah y Amedis en el combate de Pacocha. Luego entregaron el Huáscar en Arequipa y el 16 de noviembre de 1878 fue asesinado aquí Manuel Pardo y Lavalle, ingresando al Congreso. Eran en ese tiempo el presidente del Senado. ¿Qué había ocurrido? Bueno, había la famosa Guerra del Guano, la Guerra del Guano y el Salitre. Fue una guerra financiada por el capitalismo inglés en favor de Chile, para que el Perú pierda sus reservas salitreras y se anule todo proyecto de desarrollo nacional. El proyecto civilista de Manuel Pardo y Lavalle contemplaba la ampliación de un aparato productivo basado en la agroexportación y la minería. Para hacer la realidad este proyecto, se planteó el control de salitre de Tarapacá por el Estado peruano, entrando en conflicto con intereses anglo-chilenos, como los geeks que ya habían invertido en las salitreras de Tarapacá. ¿Qué buscaba? Pues no, Manuel Pardo buscaba, pues no, ¿no? Porque digamos, estamos en plena guerra del Guana y Salitre. Pero estaba a favor de qué? De Chile. Sí, el capitalismo inglés. Cuando veamos historias del mundial, ahí van a ver cómo los ingleses pues, no se quieren apropiar. Poco a poco vamos a ver. Cuando Mariano Ignacio Prado fue elegido presidente, llevaba ya 3 años de gestión cuando Chile declaró la guerra al Perú. ¿Sí? En su tercer año, yo le dije, oh, ¿sabes qué? Estoy muy tranquilo, pero yo te veo muy débil. ¿Sabes qué? Eh, quiero, bueno. Y en ese momento es donde empieza a poner la famosa guerra. Sí, y así Chile le peleó y no, hasta que dijo, ¿sabes qué? Si no me vas a dar,
vamos a irnos a la guerra. Ya que Prado había recibido de los civilistas un país abrumado por las crisis económicas. No contemplaba no contemplaba, pues no, eh, lo que fue bueno, la ingrata sorpresa de la guerra no solo se debió a factores que escapaban el control del Perú, sino que sobre todo errores cometidos por los distritos de gobiernos peruanos. Desde la época del guano, ¿no? Mala administración económica, diplomacia débil y con poca visión de la compleja política sudamericana. Y por último, abandono de la defensa nacional. En esta unidad, ¿no? En este tiempo, se vio pues, ¿no? una manera crítica y mesurada, de modo que no obtuvimos una visión, una visión pesimista ni revanchista de las cosas. ¿Qué había ocurrido? Bueno, la Guerra del Pacífico. ¿Cómo empieza? Chile y Bolivia firmaron un tratado secreto en 1872 sobre límites fronterizos. En la franja costeña que correspondía a Bolivia se encontraban importantes yacimientos salitres que puedes ver cómo Chile compró en ese tiempo tierras. ¿No? Okay. Eh, ¿Cómo decir, no? En la franja costeña que correspondía a Bolivia, sí, Bolivia tenía mar, se encontraban importantes yacimientos salitres que continuaban en el sur del Perú, ya que eran explotados por capitalistas chilenos e ingleses. En 1874 se acordó que Bolivia no aumentaría por 25 años los impuestos de salitre. Este tratado no fue ratificado por el Congreso boliviano, el que en cambio decidió un nuevo impuesto de 10 centavos por quintal. Esta decisión llevó al gobierno chileno a invadir militarmente el territorio boliviano, donde se encontraban dichos yacimientos. Antofagasta. ¿Te acuerdas de ello? ¿No? Al ceder Antofagasta, es donde pierde Bolivia, pues entonces, pues no pierde su color, no pierde todo. El Perú había firmado en 1873 un tratado defensivo secreto con Bolivia. Miren, eso de firmar cosas en secreto va a traer consecuencias. Y dicho y hecho. Primero Chile-Bolivia, de ahí Bolivia con Perú. En busca, pues no, ¿qué buscaban? En busca de un acuerdo de paz, viaja a Chile Kim José Antonio Lavalle, pero no se logra. El Congreso chileno declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1789. La causa real y directa de la guerra fue el territorio salitrado de Tarapacá. Aparte de Tarapacá, ¿quién más quería? ¿Quién más se nos llevó? Y sí se nos llevó, que después volvió. Sí. ¿A quién se lo llevó? Ni más ni menos. Arica. Sí, se lo llegó a llevar. Aunque no parece mentira, se llegó a llevar a Arica y Tarapacá. Bueno, Tarapacá sí hasta el momento, hasta ahora lo tiene, pero Arica ya no es. Arica ya no lo tiene. No, Arica, bueno, sí. Arica, Tarapacá y también una parte más. Tacna, la reincorporación de Tacna a la patria. Ahí vas a ver que pasó un poquito de cosillas por ahí, ¿no? Pasó un poquito de cosillas, ¿no? Pues, ¿qué más vemos, no? Eh, Estamos, bueno, el presidente estaba, antes de Nicolás Petro estaba, bueno, Mariano Ignacio Prado por parte de Perú, en Bolivia estaba Hilarión Daza y en Chile estaba Aníbal Pinto. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido? Bueno,
Estábamos, ¿no? En la campaña marítima de 1879 habían buques peruanos, ¿no? Entre ellos, bueno, el Independencia, Huáscar, Mancocá, Patagualpa, Unión, ¿no? Pilcomayo, Oroya, Chalaco y Limeña. Habían los buques chilenos, Cochrane, Blanco Encalada, Chacabuco, O'Higgins, Esmeralda, Comadonga, Magallanes, Actao. Lo que primero que nosotros tuvimos, ¿no? La primera acción naval de la Guerra del Pacífico, ocurrió en el combate de Chipana, Oloa, el 12 de abril de 1879, el que hubo un breve tiroteo entre el buque chileno Magallanes y los barcos peruanos La Unión y Pilcomayo. Sí, como digo, por terrenos se peleaban. Creo que es algo similar así cuando, ¿no? El abuelito creo que está a punto de repartir los terrenos y ya todos los tíos se meten. Creo, pues, ¿no? Vamos, digamos algo similar. ¿Pero qué había ocurrido? Bueno, después tuvimos el combate de Iquique en el 21 de mayo. Naves peruanas como el Huáscar, comandado por Miguel Grau, y la Independencia por More, frente a las naves chilenas, que adoptan una posición defensiva. Entre ellos la Covadonga, que va al sur, perseguida por la Independencia, que choca contra un arrecife. El Huáscar usa su espolón y hunde a la Esmeralda, al mando de Arturo Prat. Hasta el mes de octubre la presencia peruana se mantenía agresiva. O sea, estábamos ganando, ¿no? Pero ¿qué nos pasó? Que en un momento dado, pues nos confiamos y nos dieron con todo. ¿Qué habría pasado? En un momento dado, perdimos. Porque estábamos ganando. Y estábamos ganando. En un momento, perdimos. Y no, cuando nos recordamos combate, tengamos el 8 de octubre, el Huáscar por Miguel Grau frente a los buques chilenos Blanco Encalada, Cochrane, Covadonga, Matías Cusiño y Lua lo rodearon y lo capturaron. Donde nuestro gran héroe Miguel Grau pierde la batalla. Hubo también la campaña terrestre, ¿no? La campaña del sur de 1879 y 1880. En eso, bueno, el ejército chileno en Antofagasta concentraba más de 16.000 hombres. Imagínense. Y la toma de Pisagua, entonces, el 2 de noviembre, donde una enorme superioridad bélica chilena, eh, pues, ¿no? Ante un ejército peruano-boliviano. ¿Por qué perdimos? Es la gran pregunta. Estuvimos mal equipados. Como tanto peruano como boliviano estuvimos mal equipados. Y pues en ese entonces, los presidentes Daza y Prado se hallan en Arica. Daza y su ejército van a reforzar Tarapacá, pero dan contramarcha a la altura de la quebrada de Camarones y vuelven a Arica. Mientras tanto, un ejército peruano que iba a reunirse con él de Daza se entera tardíamente de la contramarcha, teniendo que enfrentar solo al ejército chileno en la batalla de Dolores o San Francisco. Pues después que tenemos la batalla de Tarapacá, victoria, donde ganamos ante condiciones muy adversas, pues ¿quién destaca ahí? El que sería nuestro presidente Andrés Avelino Cáceres, en la cual pues no tuvieron, Cáceres tuvieron que dejar Tarapacá y en 20 días llegar a Arica. El guardia civil, ¿no? Mariano Los Santos capturó la bandera chilena en la de la segunda línea. Y pues, ¿no? También los cambios de gobierno. ¿Qué había pasado? Prado abandona el Perú en el 18 de diciembre de 1879, dejando a la puerta al mando a quien, ni más ni menos, a Pierola. Sí, vuelve Pierola, dando un golpe de Estado, implantando su dictadura. En Bolivia, pues, ¿no? Se encumbró en presidencia Narciso Campero, yendo Daza a Panamá. La mayor parte del ejército chileno desembarca en Pacocha, entre Arequipa y Tacna, al mando de Baquedano. Al mes derrota a las tropas de Puno y Cusco.
Y pues no, hubo guerras, ¿no? También como el asalto de Morro de Arica, si nos acordamos. ¿Quién estuvo presente en el asalto de Morro de Arica? ¿No? Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte, el que dijo, no tengo muchos deberes sagrados que cumplir y lo cumpliré hasta quemar el último cartucho. ¿No? ¿Y quién se lanzó del Morro de Arica con la bandera? Sí, nada más ni menos que Alfonso Ugarte. Hubo también la campaña de Lima y la batalla de San Juan. La batalla de San Juan, ¿no? Tuvimos gran defensa en el Morro Solán por el general Miguel Iglesias. Tuvimos gran superioridad chilena, que después perdimos. La batalla de Miraflores, donde las milicias voluntarias limeñas ocuparon Lima el 17 de enero. Pierola se, re, se retira a la sierra. Se elige presidente provisorio a Francisco García Calderón, quien se instala en Magdalena, pero al no ceder a las prestaciones chilenas en suspendido y exiliado, pues no. Bueno, tenemos también la campaña en la sierra. ¿Cuál fue las consecuencias de la guerra? A pesar de que uno lo ve, ¿no? Digamos, yo les digo, ya chicos, nos vamos a la guerra, ¿no? Todo suena bien bonito, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay consecuencias. ¿Hubo consecuencias en la guerra? Sí. Entre una de ellas, hubo 15.000 vidas perdidas en 4 años de guerra, pérdida del salitre y territorio de Tarapacá, ruina de la agricultura, industria y comercio, crisis fiscal y ruina del crédito exterior, pérdida de la escuadra, reaparición del militarismo. Sí, llegaron a gobernar los militares otra vez, aunque no lo crean. Llegaron a gobernar los militares otra vez. Ya que el Perú era un país en donde las economías regionales eran autónomas y rivales entre sí. Sí, van. No. A ver, preguntas que tengo hasta el momento. ¿No? Un bonito son en la guerra, pero hay consecuencias. Y no, no es que te van a enterrar en un ataúd, ¿no? Ya que después de la guerra con Chile, ¿no? Eh, tuvimos dolorosos saldos humanos y materiales en contra de lo que aconsejaba el sentido común para una inmediata construcción nacional basada en la unidad. El Perú vivió nuevamente una etapa de caudillismo militar y guerra civil entre 1883 y 1885. Representado, bueno, ¿por quién? ¿Quién nos vino a defender? Andrés Avelino Cáceres y Miguel Iglesias. ¿Quién encargan, pues, no, el segundo militarismo? Y como fruto de la derrota, como afirmaría, bueno, el historiador Jorge Basadre, se aprueba la comida, ¿no? Se prueba, pues, ¿no? Eh, se prueban los dos gobiernos de los militares, entre ellos, por parte, ¿no? Por parte de Cáceres, después de Andrés Belino Cáceres, ¿no? Andrés Belino Cáceres y Miguel Iglesias, ¿no? Eh, ¿Qué había ocurrido? Bueno, ¿qué más? A ver, la guerra con Chile produjo caudillos, ¿no? Estos generales. Pues, cuando entra, a ver, como vemos acá, ¿no? Está el presidente que vuelve a iniciar el segundo militarismo, Miguel Iglesias, y después tenemos, bueno, a Miguel Andrés Belino Cáceres. Los antecedentes, como vemos, ¿no? Hubo tanto por mar y por tierra, en la cual hubo pérdidas, ¿no? Tenemos los representantes de los países tanto de Bolivia como de Perú. Sí, el que salió huyendo. Al momento que le dijo, pues no, Cáceres llegó a entrar y conversó con Nicolás de Piero, lo que le dijo que los chilenos iban a invadir y se fue.
¿qué más tenemos? Miren, imagínense, teníamos todo esto en Perú, Lima, Chicken, pero acá como vemos está la base chilena dentro del mismo Perú. Bueno, en tiempo ganado seguiremos estudiando acerca, ¿no?, del segundo militarismo en otros domingos. Por cualquier cosilla, ¿no? Tiene mi correo, mis redes sociales. No nos estamos comunicando por ese medio y si cambio mic por, no, si cambio Zoom por mic, les aviso para que no cometan el error, ¿no? De veces está, vamos a hablar más de la campaña en la sierra y cómo llegamos hasta el primer centenario del Perú. Cuídense totalmente. Bueno, van a tener un pequeño receso de 12 hasta 12:20, ¿no? Para hablar de historia universal. Tenemos un pequeño receso, por favor.